¿Es el espermatozoide más rápido el que penetra el óvulo? Ni es el más rápido ni el que primero llega. De hecho, muchas veces el espermatozoide que acaba fecundando al óvulo y desarrollándolo en embrión, pues es el número 115. No podemos transferir 7 óvulos de golpe porque sucedería lo que sucedía antiguamente, ¿no? Que nos encontramos en las revistas, en el Hola Sí. y en Lecturas. Mujer en la India tiene 9 hijos. Se cree que en la mayoría de mujeres ha sucedido algún aborto espontáneo en algún momento de su vida. La gestación subrogada, que tanto se habla últimamente, ¿tú qué piensas de esa alternativa? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinturón Blanco. Hoy vamos a hablar de genética, también vamos a hablar de fertilidad, vamos a hablar de aborto, vamos a hablar de tecnologías que ahora están muy en auge y que van a cambiar bastante el futuro de la humanidad, por así decirlo. Y también vamos a hablar un poco de las líneas rojas que tienen estas tecnologías. Y para eso, bueno, sin más, presento ya al invitado. Está aquí Adrián Villalba, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, Sergio. Un placer. Y nada, para quien no te conozca, hay gente que te habrá visto por ahí, pero por resumir un poquito, tú básicamente eres bioquímico, tienes un doctorado en inmunología, divulgas y eres, aparte de científico e investigar actualmente, eres divulgador y bueno, ahora estás centrado en el tema de medicina reproductiva y bioética, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Así que sabes mucho y nos vas a poder aportar mucha luz a estos temas. Y nada, para empezar, luego te preguntaré un poco más que nos cuentes las cosas que estás investigando ahora, pero para empezar quería hablar de fertilidad, lo primero, y te quería plantear un poco una comparativa entre Estados Unidos y España en cuanto a la edad media para tener hijos. Hay bastante diferencia, a pesar de que ambas sociedades somos occidentales, pero allí la edad es mucho menor, la edad media. Entonces, te quiero preguntar, ¿la edad media para tener hijos en España eh, va a ser un problema en cuanto a fertilidad en el futuro? En España y en Estados Unidos, aunque somos dos sociedades muy parecidas, como comentas, sí es cierto que tenemos edades medias de tener el primer hijo muy distintas. En Estados Unidos está en los 20 y algo, 20 y pocos, aunque se ha ido retrasando, creo que ahora está en los 24 aproximadamente, y en España la tenemos en los 30 y algo. Y es por una cuestión social, no es por una cuestión biológica ni por ningún otro motivo. Seguramente en Estados Unidos pues haya un nivel socioeconómico que permita que las parejas se puedan independizar de una manera mucho más estable que aquí en España, y por eso aquí tenemos una tasa de reproducción o de tener el primer hijo un poco más tardía que en Estados Unidos. También somos los que más tardamos en tener hijos cuando nos comparamos con nuestros vecinos europeos y con otros países de la Unión Europea. Entonces esto se debe pues básicamente a una cuestión social. Si esto va a ser un problema, seguramente lo sea en algún momento en un futuro. Nos podemos ir a otros países que tienen problemas mucho más severos que el nuestro, un poco más graves, como es el caso de Japón, el ejemplo paradigmático. También se pone el foco en Corea del Sur, en estos países de Asia, Mm. porque se estima que en el año 2050 habrán 6 bisnietos por cada 100 japoneses de los que fueron abuelos hace una generación. Con lo cual, pues habrá un problema económico añadido a esta cuestión, y muchos tienden a pensar que esto puede ser problema de los economistas del futuro, pero bueno, también será un problema de la sociedad que estemos viva en aquel momento y que formemos parte de la España de entonces. O sea, pero básicamente ya se está observando en España, en concreto, una disminución de la fertilidad por esto. Se está viendo que hay una disminución de la fertilidad, lo que pasa que se está observando que la bajada de la fertilidad no se debe únicamente a que la edad para tener hijos sea más tardía, sino a la tasa de reemplazo. Cuando nosotros hablamos de una pareja, la tasa de reemplazo tiene que ser de 2. Es decir, una pareja, para mantener el número de habitantes en una Mm. sociedad o el número de organismos en una población de Sí. individuos, tiene que ser 2 para poder reemplazar al progenitor masculino y al femenino. En España nos encontramos ahora con una tasa muy inferior a 2, estamos aproximadamente en 1,2. Hay países como Albania que están alrededor de 0,9, y esto es un problema porque nos vamos a encontrar con que poco a poco la pirámide poblacional se va a ir ensanchando, por decirlo de alguna manera, por la fracción más envejecida. Y esto es algo que sí que estamos empezando ya a ver ahora, sobre todo en una época que a nivel político se está comentando mucho. ¿Qué sucede ahora que se están empezando a jubilar los boomers, Claro, aquellos que nacieron en la década de los 60? claro. El tema de las pensiones, si la pirámide está al revés, ¿cómo se mantienen los pocos trabajando a toda la pirámide? Em,
Y claro, o sea, entonces, bueno, realmente en países como Japón, ¿sabes qué medidas están tomando? Supongo que la medida es fomentar la natalidad. Tanto en Corea como en Corea del Sur como en Japón se están aplicando medidas políticas para fomentar la natalidad, medidas pronatalistas que se llaman. Lo que sí sabemos es que no están teniendo ningún tipo de éxito, por desgracia. Son medidas que aquellas parejas que van a tener hijos, hay ciertas exenciones de impuestos, hay ciertas ventajas económicas pues, para intentar paliar todo el gasto que conlleva sacar uno o dos hijos adelante. Lo que sí es cierto que sabemos es que no están teniendo ningún éxito y seguramente se deban a factores sociales, que son sociedades pues un poco más rígidas que la nuestra o que tienen otras prioridades aparte de la de formar una familia. Seguramente en sociedades que tengan una tradición cristiana, pues tener no una tradición cristiana a nivel teológico, sino unos valores cristianos, pues a lo mejor sí que la, la parte de formar una familia puede estar entre esas prioridades, pero sabemos que en otras sociedades, como puede ser la japonesa, no. Y aparte de estas cuestiones, pues también nos encontramos con otros aspectos que ya no son puramente económicos, sino que son aspectos un poco más prácticos. Si un piso en Tokio mide 30 metros cuadrados, pues es mucho más difícil plantearte vivir en pareja o tener una familia con 2 hijos, 4 personas viviendo en un edificio con una habitación o con 2 habitaciones. Claro. Yo, aparte de los temas económicos, obviamente influye un montón, también a mí me da la sensación a nivel personal que también confiamos mucho en los nuevos avances médicos. De, bueno, si veo que se me está haciendo un poco tarde, me congelo los gametos, ya sea el espermatozoide o el óvulo, y ya pues en el futuro pues lo tengo ahí y podré usarlo. ¿Tú crees que también pasa esto? Que hay un exceso de confianza quizás, o simplemente igual no es un exceso, pero es una confianza en la tecnología? Yo no creo que haya un exceso de confianza, pero sí creo que, por suerte, confiamos en las técnicas de reproducción asistida como una especie de backup, es decir, como una especie de tranquilidad. A lo mejor hace 40 o 50 años una pareja no se planteaba tener hijos por otros medios porque acababa de nacer la fecundación in vitro, que nació en el 76, en el 78, ya con el nacimiento de Louis Brown. En aquella época nadie se planteaba la fecundación in vitro como una alternativa real, sino más bien como una excepción para tratar de curar una patología, una mujer o un hombre que padecían pues una infertilidad o incluso una esterilidad. Y hoy en día sí que es cierto que podemos tener este respaldo optimista de la tecnología para decir, bueno, si llego a cierto momento de mi vida y por métodos naturales lo tengo un poco más difícil, me puedo ayudar de estas técnicas de reproducción asistida. Esta es una corriente que tiene nombre, se llama biooptimismo, y el biooptimismo se extiende mucho más allá. No solamente es decir, bueno, tengo un problema ahora que la tecnología en un futuro podrá paliar o podrá corregir, sino que muchos problemas que hoy en día sé que la tecnología o la biología no van a poder corregir, estoy totalmente seguro que lo podrá hacer. Hoy en día tenemos personas que nacen pues con malformaciones en los genitales, que literalmente nacen sin desarrollo de ovarios o sin desarrollo de testículos y que es posible que, según la corriente biooptimista, en 40 o en 50 años puedan fabricar sus propios óvulos o sus propios espermatozoides. Esa sería la corriente más radical o la vertiente más radical, más extremista de este biooptimismo que sí que comentas. Claro, biooptimismo sería también, por ejemplo, criogenizarte para que te resucite en el futuro si estás a punto de morirte. Yo creo que en ese sentido, como no hay una base científica que ya traspasa un poco las Ya. fronteras de lo que es biooptimismo, porque siempre necesitamos, cuando trabajamos en ciencia, tener datos. Hoy en día somos capaces de fabricar óvulos y fabricar espermatozoides a partir de ratones que no tengan óvulos o que no tengan ovarios o que no tengan testículos. Entonces, la continuación lógica, la extrapolación intuitiva sería decir, bueno, si ya lo hemos conseguido en ratones, en animales de laboratorio, aunque los humanos no somos especialmente parecidos a los ratones ni especialmente cercanos en la cadena evolutiva, tal vez en un futuro esto se pueda extrapolar a otros mamíferos, incluida nuestra especie. Sin embargo, con la criogenización, y aquí esto es algo que ha puesto muy en moda la vertiente transhumanista, que es una idea que trata de retorcer ese biooptimismo incluso para hacer afirmaciones que son totalmente acientíficas o incluso pseudocientíficas, sí que confía mucho en la criogenización como una forma de resucitar un organismo. Sin embargo, no tenemos ninguna prueba científica que afirme que esto sucede y al contrario, sí que tenemos datos que nos invitan a pensar que la criogenización es totalmente irreversible, que nunca va a poder ese organismo a recuperar sus funciones vitales porque han cesado por completo. Pero criogenización sí que se puede usar en,
no organismos a lo mejor más complejos, pero en, por ejemplo, los gametos, es parecido el proceso que... En gametos sí que se pueden criogenizar, criopreservar, congelar, una cuestión que sí que es parecida, y eso ya se hace a día de hoy. Sabemos que los óvulos, por ejemplo, tienen una tasa de recuperación muy, muy alta. Más de la mitad de los óvulos que se criopreservan se pueden volver a descongelar. Con espermatozoides, si tienen buena movilidad, si los espermatozoides antes de congelarse son espermatozoides que tienen una buena movilidad de una persona sana, digamos, sí que es totalmente factible, pues, en pacientes a los que se les detecta un cáncer y se van a someter a un tratamiento de quimio o de radioterapia, que esos espermatozoides se criopreserven, se congelen y se puedan recuperar una parte considerable de ellos en un futuro. Vale, o sea, se recuperan en cuanto... Eso, ese porcentaje que se recupera es totalmente igual de funcional, no pierde ningún tipo de Totalmente. capacidad. El único problema que presenta la criopreservación de gametos, tanto de óvulos como de espermatozoides, es que una parte significativa de ellos se pierden cuando los descongelamos. Es decir, las funciones celulares de estas células, de estos gametos, no se recuperan. A lo mejor nos encontramos con óvulos que, aunque entren en contacto con el espermatozoide, no pueden fecundarse y nunca llegan a convertirse en un embrión. Nos podemos encontrar también con espermatozoides que no recuperan del todo la movilidad o que son incapaces de activar ese óvulo para que se forme el embrión, son incapaces de penetrar a través de las distintas capas que tiene el óvulo. Sin embargo, aquellos que el otro porcentaje, que también es un porcentaje importante, que sí que recupera estas funciones celulares cuando lo congelamos, es totalmente viable y hay muchos nacimientos a partir de óvulos congelados y de espermatozoides congelados, por supuesto. Es decir, que los que logran, digamos, o sea, los espermatozoides que logran fecundar al óvulo, realmente luego no hay ningún problema de... O sea, si ya lo han conseguido, no hay ningún problema de, pues mira, hay un defecto en el desarrollo luego o algo así. No hay ningún defecto en el desarrollo que se considere a nivel patológico, es decir, un niño que ha nacido a partir de un espermatozoide o de un óvulo congelado respecto a un espermatozoide o óvulo fresco, que es como llamamos Sí, a los espermatozoides que se utilizan o a los gametos en general que se sí. utilizan en el momento, no tiene ningún defecto patológico. Sí es cierto que en el año 2024 la revista Nature publicó un trabajo que dirigió una investigadora belga, Claudia Ujú. Spitz, en el que detectó que el metabolismo era ligeramente distinto, que había ciertas rutas metabólicas que estaban parcialmente alteradas en niños que habían nacido a partir de óvulos congelados. Pero esto nunca llegó a ser patológico ni llegó a ser una cuestión por la que preocuparse. Simplemente era un metabolismo diferente, como podemos tener un metabolismo diferente tú y yo, según el deporte que hagamos, según la dieta que tengamos y demás. Y observó que sí que es cierto que esto sucede porque aparecen con más frecuencia algunas mutaciones en el ADN mitocondrial de los óvulos cuando estos se congelan. Sin embargo, lo que comento, se trata más bien de una diferencia metabólica como la que podríamos tener pues un señor de Finlandia y yo, Ya. más que una diferencia patológica. Vale. Y las personas que hayan congelado su gameto, claro, después, imagínate, soy una mujer, congelo un óvulo y después directamente, pues por in vitro o lo que sea, me introducen ese óvulo en el útero directamente. Y claro, imagínate, si te lo han introducido cuando tienes 40 años, me imagino, y ese óvulo es de hace 10 años, ¿hay algún problema en cuanto al propio funcionamiento biológico de su cuerpo, que a lo mejor ya al haber pasado 10 años, pues tiene otra cadencia? Sabemos que a nivel de gestación no debería haber ningún problema. Es cierto que con la edad, sobre todo en mujeres, pero también en hombres, aunque no se hable de este tema, hay más posibilidades de que los óvulos sean portadores de algún tipo de mutación cromosómica, es decir, alguna aneuploidía. Cuando decimos la palabra aneuploidía, estamos hablando de que nosotros tenemos 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas, y nuestros espermatozoides o nuestros óvulos tienen 23, la mitad. ¿Por qué? Porque luego cuando se van a unir entre ellos, cada uno Claro. debe sumar 46. ¿Qué sucede? Que pueden haber alteraciones en el proceso de la meiosis, cuando se forman estos gametos, y que los óvulos o los espermatozoides, en vez de tener 23 cromosomas, tengan 24 y se origine pues una trisomía del 21 que causa el síndrome de Down, o tengan una trisomía del 18, es decir, un síndrome de Edwards. Y esto sabemos que sucede con la edad, sobre todo en mujeres a partir de los 35, pero también en hombres a partir de los 40. Y como a nivel cromosómico esto lo estamos evitando porque se han congelado los óvulos a la edad de 30 años, no habría ningún problema con la gestación, porque son cuestiones
que hemos desligado, totalmente independientes. El problema con la edad suele estar en la formación de los gametos, no en la gestación. Vale, vale. Y quería un poco hablar de un poco de las soluciones que hay a los problemas de fertilidad, pero antes quería justamente comentar estos problemas de fertilidad. ¿Cuáles dirías que son los problemas de fertilidad más frecuentes? Los problemas de fertilidad más frecuentes son dos. El primero es el que ya te he comentado, que a partir de cierta edad, tanto en hombres como en mujeres, la calidad tanto de los espermatozoides como de los óvulos es distinta. Calidad tanto a nivel genética, es decir, hay más probabilidades de que los embriones sean aneuploides, sean portadores de un cromosoma extra o incluso un cromosoma de menos, y luego ese embrión pues tenga problemas para desarrollarse y se formen lo que llamamos abortos involuntarios, o nazcan bebés con un problema cromosómico como un síndrome de Edwards o un síndrome de Down. Esto por una parte. Y por otra parte tenemos los problemas de implantación. Es decir, que sabemos que con la edad es mucho más difícil que un embrión, o relativamente más difícil, que un embrión implante en el útero. Porque aquí tenemos dos sistemas. Por una parte tenemos los ovarios, que se encargan de la producción de óvulos, y luego tenemos el útero, que es el lugar donde el embrión ya ha viajado desde las trompas de Falopio. Una vez el espermatozoide ha fecundado el óvulo, se forma el embrión, y este embrión viaja durante 5 o 6 días a través de las trompas de Falopio hasta el útero, y ahí es donde se implanta, y los siguientes 9 meses o 40 semanas de gestación los pasará allí, en el útero. ¿Qué sucede? Que la ventana de implantación, es decir, la fase temporal en la que ese embrión puede implantar, dura unos 4 o 5 días. Y depende muchísimo de la coordinación de algunas hormonas, de progesterona, de estrógenos y demás. Y también sabemos que depende mucho del estado metabólico de la madre, de su peso, de cómo metaboliza, que no es únicamente el peso, cómo metaboliza algunas moléculas, y esto se altera con la edad. Entonces, esta ventana de implantación no solo dura estos 4 o 5 días, sino que tiene una optimización determinada, digamos, muy, muy específica, y con la edad, pues esta ventana no es que se haga más corta, sino que es subóptima. Ya. Entonces tenemos más problemas para conseguir embarazos que lleguen a término. Vale, entonces serían esas dos cosas. Por cierto, ahora que has mencionado el tema de pues, el proceso en sí de la reproducción natural, está como el mito este de que el espermatozoide más capaz, bueno, no sé si es un mito, por eso te lo voy a preguntar, es el que finalmente penetra el óvulo y luego esto. ¿Es el espermatozoide más rápido el que penetra el óvulo? Ni es el más rápido ni el que primero llega. De hecho, muchas veces el espermatozoide que acaba fecundando al óvulo y desarrollándolo en embrión, a veces es el número 115, 120. O sea, no necesariamente es el primero. Y claro, una persona que en su cabeza se está imaginando el dibujito de un óvulo y un embrión que va por ahí viajando hasta que conectan y se forma el embrión, dirá, ¿cómo puede ser el 120 y qué pasa con el primero? Pues resulta que el embrión está envuelto de una capa muy, muy espesa de proteínas, de azúcares, de distintas biomoléculas, que se llama zona pelúcida. Y esa zona pelúcida es la que van escarbando los distintos espermatozoides hasta que llegan. ¿Te refieres, no? El óvulo tiene esa capa. El óvulo tiene esa capa y la van escarbando los distintos espermatozoides hasta que llegan a la membrana más interna, la membrana celular, y lo activan. Entonces, el primero que llega a esa zona no es necesariamente el primero que llega a la capa más interna del óvulo. Y segundo, no sabemos por qué, realmente no tenemos ni idea, pero muchos espermatozoides que llegan a tocar la capa más interna del óvulo son incapaces de activarlo. Se quedan ahí y no hacen nada más. Entonces, eso puede ser pues, que a lo mejor el quinto espermatozoide que llega acaba escarbando completamente toda la zona pelúcida y cuando llega a la membrana es incapaz de desactivar esta reacción y conseguir que se forme el embrión. Es totalmente incapaz de, por decirlo de alguna manera, introducir sus 23 cromosomas dentro del contenido del óvulo, que es lo que luego se convierte como embrión, porque toda la cola del espermatozoide queda siempre fuera y lo único que queda dentro del óvulo es la cabeza, vale. lo que queda dentro del embrión. ¿Qué sucede? Que se han hecho experimentos con espermatozoides, por ejemplo, de animales de granja, de bovinos, en los que se ha separado en un tubo de ensayo los espermatozoides según su velocidad. Se colocan ahí los espermatozoides, los dejas correr de un lugar a otro, se le colocan moléculas en una parte de ese tubo de ensayo que mimetizan las del óvulo para que el espermatozoide intente buscar lo que él cree que es el óvulo, y los espermatozoides más rápidos son los que llegan antes a ese otro extremo. Entonces se separan los espermatozoides rápidos de los lentos y se secuencian genéticamente. Y se ha observado que los espermatozoides más lentos tienen una proporción muchísimo más elevada de caracteres que son recesivos.
Recesivos significa que no son dominantes. Nosotros tenemos caracteres genéticos que son de dos tipos. Dominante, como nosotros tenemos dos variantes de cada gen, la que heredamos de nuestro padre y la que heredamos de nuestra madre, un gen o una variante dominante significa que se va a expresar siempre, independientemente de cuál sea la otra copia. Si yo heredo un gen dominante de mi padre o de mi madre, su función siempre va a prevalecer por encima de la otra. Sin embargo, si es recesivo, no va a prevalecer. Voy a necesitar que las dos copias sean recesivas para que se cumpla su función. ¿Qué sucede? Que se cree que este es un mecanismo de filtrado natural que tiene la naturaleza para eliminar esos caracteres recesivos que sabemos que están más implicados en ciertas enfermedades. Vale. Y bueno, entonces realmente también quería un poco irme a la parte de una mujer que, digamos, ha tenido un hijo también, por el tema de la fertilidad, ya más allá de la fertilidad, ha tenido un hijo tarde. Realmente, luego, a nivel corporal, la mujer también, ¿cuáles son las consecuencias de tener un hijo más tarde? Digamos, en vez de a los 25 a los 35 y en vez de a los 35 a los 40, ¿cuáles son las diferencias en el cuerpo de la mujer? En el cuerpo de la mujer es un tema que no está prácticamente estudiado y desde algunos sectores, sobre todo desde los sectores feministas, se reivindica muchísimo que tradicionalmente el estudio de la medicina reproductiva piensa en la mujer como el término que se utiliza peyorativamente como organismo vasija, es decir, como un organismo que está siendo el continente de un embrión, y nos hemos centrado clásicamente todo el siglo XX en estudiar al embrión y sabemos poco de lo que sucede a la mujer. La vida fértil de la mujer, o la vida fértil es desde la primera menstruación en principio, o desde un año después de la primera menstruación, porque las primeras menstruaciones son anovulatorias, se desprende la pared del útero, por eso hay sangrado, pero no hay un óvulo fértil con capacidad de ser fertilizado, hasta lo que consideramos la menopausia. ¿Qué sucede? Que durante toda esta vida fértil no se es igual de fértil. Entonces, el pico de fertilidad se suele considerar entre los 18 y los 35 años. Ujú. A partir de los 35 o 36 años se empieza a hablar de embarazo geriátrico, o una palabra en español que a mí no me gusta nada, pero que se utiliza mucho, que es añejo. Un embarazo añejo. ¿Qué sucede? Que en el cuerpo de la mujer no se ha estudiado mucho. Lo que sí que sabemos son los cambios cromosómicos, sobre todo a nivel del óvulo, que a partir de los 35 y sobre todo a partir de los 40, la probabilidad de que un óvulo sea portador de un cromosoma extra 21, causante de este síndrome de Down, de la trisomía, es un aumento exponencial. Es decir, es exponencialmente mayor 3 años después de cumplir los 40 que con 40 años, por ejemplo. Sin embargo, en el cuerpo de la mujer esto no se ha estudiado muchísimo. Sí que se está estudiando cómo puede afectar al embrión el hecho de que una mujer tenga ese bebé con 25 años, con 35 o con 40. Y que sí que se han visto, pues sobre todo, diferencias relacionadas con el metabolismo. Con el metabolismo sí que hemos visto algunas cuantas, pero seguramente se deban no a la edad, sino a que con la edad precisamente nosotros acumulamos más defectos metabólicos que acaban afectando a cómo se desarrolla durante estas 40 o 42 semanas la gestación del embrión y del feto. Pero volvemos nuevamente a la pescadilla que se muerde la cola. Tradicionalmente se ha estudiado únicamente la gestación pensando en el embrión, ¿no? El modelo este que el feminismo critica de mujer vasija, y ahora todo lo que sabemos sobre los cambios de la edad de la gestación se vuelven a centrar en el embrión y no en cómo afectan a la mujer. Ya, vale. Y claro, lo que también te quería preguntar es, tenemos estos problemas de fertilidad. ¿Cuáles serían las principales soluciones que se suelen tomar cuando hay un problema de fertilidad? Cuando hay un problema de fertilidad, normalmente se intenta ir desde la solución, por decirlo de alguna manera, más blanda o menos invasiva, hasta la solución más radical. Aquí tenemos un abanico de posibilidades muy, muy grande. Sí. La OMS tiene una definición de fertilidad que a mí me parece muy interesante o de infertilidad, mejor dicho, porque es la única enfermedad que afecta a dos personas, que no afecta a una sola. Si nosotros pensamos en SIDA, si pensamos en diabetes, en Alzheimer, pensamos en un individuo. Pero la fertilidad es algo que afecta a una pareja. ¿Por qué? Porque la fertilidad es un espectro, hay ciertos grados de fertilidad y puede suceder que tú tengas una fertilidad subóptima, seas subfértil, pero no seas infértil, por cuestiones de anabolizantes, de drogadicción, tabaquismo, alcoholismo, vida sedentaria.
tú no tengas una tasa de espermatozoides elevada, que además no tengan una genética muy buena por cuestiones tuyas de genética, que no tengan muy buena movilidad, y sucede que encuentras una pareja que tiene una situación también subfértil parecida. Cuando los dos intentáis tener hijos, puede que no lo consigáis y que se os considere infértiles, y la definición de infértil es que no has conseguido un embarazo en un año con una práctica de 3 coitos por semana, que es lo que se considera como regla para conseguir un embarazo en 12 meses. Claro, lo que te quiero preguntar es 3 coitos por semana, pero realmente los coitos que están, digamos, en un ciclo regular fuera de lo que es la ovulación, ¿eso sirve para algo? En principio, en un esquema lógico no deberían servir, es decir, no serían capaces esos coitos de llevar a cabo un embarazo. Lo que sucede es que, claro, es difícil predecir con exactitud el momento del ciclo. Es decir, nosotros podemos saber si una persona está ovulando en un momento determinado o no simplemente con un calendario de su menstruación, pero no sabemos cuántos óvulos está ovulando esa persona en un momento determinado o si incluso existe ovulación asíncrona, es decir, que empiece la ovulación del ciclo siguiente antes de que acabe la menstruación, y por eso muchas mujeres se quedan embarazadas en una menstruación, Vale. porque todavía queda el óvulo del siguiente ciclo o incluso el del ciclo anterior. Vale. Entonces, llegados a este punto, si 2 personas son subfértiles, puede que tú en ese caso con otra mujer que sí que sea fértil pudieseis tener un hijo sin ningún tipo de problema, y que tu pareja con otro hombre que sí que sea fértil tenga un hijo sin ningún problema, pero cuando se encuentran 2 personas que son subfértiles, se empieza pues analizando a qué se debe esa infertilidad. Sí. Si es una subfertilidad como la que te he comentado, pues que tus espermatozoides no están muy allá, sus óvulos no están muy allá, muchas veces lo que se diagnostica o lo que se recomienda como tratamiento es algo tan sencillo como un coito programado. Es decir, se programa un coito en el momento de la ovulación. Se detecta a nivel hormonal si hay calidad ovocitaria o no. Si hay calidad ovocitaria en ese ciclo, se programa un coito. Si hay problemas a lo mejor con los espermatozoides, de movilidad de los espermatozoides, se puede pensar en una inseminación artificial. Es decir, en vez de recurrir al coito natural, simplemente depositar en el útero de la mujer los espermatozoides de tu eyaculado. Tú vas a la clínica, donas tu eyaculado en ese mismo momento, y esos espermatozoides frescos se transfieren a través de una cánula y se depositan en el cérvix de la mujer, justo en el cuello del útero, para que, bueno, pues darle esa ayudita y ese camino inicial, ese pequeño impulso, pues se lo damos nosotros de forma artificial. Puede suceder que esos espermatozoides no tengan ningún tipo de movilidad. Entonces, tanto si los dejas en el cuello del cérvix como un poco una zona anterior, no se mueve. no se van a mover, entonces no va a haber manera de que lleguen hasta la trompa y fecunden al ovocito, al óvulo. En ese caso, lo que se hace es una inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Obtenemos el óvulo de la mujer por un lado, se obtiene el espermatozoide, y ese espermatozoide, que antes decíamos que tenía que romper esta membrana, Sí. esta capa, esta zona pelúcida, y activar el óvulo y entrar dentro del óvulo, lo que hacemos es lo inyectamos directamente dentro del óvulo. Entonces aquí ya no es el primero que llega, ya no es el primero que activa, lo inyectamos directamente dentro. Y luego tenemos el siguiente escalón ya sería la fecundación in vitro, que yo creo que es lo que todo el mundo conoce. Se obtiene el óvulo de la mujer, se obtiene el espermatozoide, y aquí no se inyecta directamente, sino que en el laboratorio se deja que un espermatozoide aleatorio active ese óvulo, y ese embrión, después de 4 o 5 días en el laboratorio, creciendo en el laboratorio, se transfiera al útero de la mujer, donde implanta. Y que seleccionemos nosotros el espermatozoide y el óvulo, quitar esa selección que se produce de forma natural. No puede pasar que pues justamente hay una selección natural inteligente que al final llegue a pasar el espermatozoide que toca, y si lo metemos uno aleatorio, pues no sea el más conveniente. ¿Eso es un problema? Eso sería una visión determinista, ¿no? Asumirlo lo que acabas de comentar, Claro. pensar que todo sucede por algo y que ese espermatozoide ha llegado a ese óvulo por algún motivo, Sí. pero los filósofos que tratan de refutar esta visión determinista también te dirían, bueno, pero es que a lo mejor el hecho de que tú tengas que ir a una clínica porque ninguno de tus espermatozoides tiene movilidad también sucede por algo, y nada es aleatorio. Claro. Entonces, bueno, aquí es un poco también esta serpiente que acaba devorando sus propias crías. Si sembramos siempre el argumento determinista, siempre va a haber alguien que te diga, bueno, pero es que estaba de Dios o estaba del azar, del destino, de la fuerza mística que tú quieras,
que seleccionásemos ese espermatozoide. Ya. A nivel patológico o a nivel fisiológico, por decirlo de alguna manera, no hay ninguna diferencia. Sabemos que el hecho de seleccionar al azar un espermatozoide no hace que esos bebés, y se han hecho estudios de cohortes con miles de individuos nacidos por fecundación in vitro, tengan algún tipo de patología Claro, u porque la otra. in vitro está súper estudiada ya, ¿no? Hay mucha muestra. De hecho, nosotros sabemos que hay muchas menos posibilidades de que nazca un embrión, un bebé, a partir de un embrión con alteraciones cromosómicas, precisamente porque en la fecundación in vitro lo que hacemos es arrojar luz dentro de la caja negra que es la reproducción. Si yo me reprodujese con mi pareja ahora mismo, por coito, por medios naturales, nosotros tendríamos un hijo que no sabríamos si es niño o niña, no sabríamos qué enfermedades tendría hasta el momento de la ecografía. ¿Por qué? Porque un espermatozoide aleatorio mío ha fecundado un óvulo aleatorio suyo. ¿En la clínica esto también sucede? Sí, porque en una fecundación in vitro el espermatozoide que llega es aleatorio y en una inyección intracitoplasmática de espermatozoide también es aleatorio porque acabas cogiendo un espermatozoide aleatorio. La única diferencia es que no tiene movilidad. Pero luego nosotros tenemos herramientas como el test genético preimplantacional para ver esos embriones que están en cultivo antes de que se transfieran al útero de la madre a día 4 o a día 5, qué variantes genéticas tienen. Y ahí nosotros podemos ver si va a tener una trisomía del 21 y va a tener un síndrome de Down, si va a tener un gen determinado del que mi familia es portadora y causa una enfermedad mortal, como es la fibrosis quística o algún tipo de patología muy severa. O sea, que la trisomía no depende, o sea, depende de la genética y no del cómo se está desarrollando. Efectivamente. Es genético. Es una cuestión hereditaria. Es cómo la trisomía depende de cómo se reparten los cromosomas en el proceso de la meiosis, que es la formación de óvulos y de espermatozoides. Yo tengo 46 cromosomas en cada una de mis células y de repente una célula madre de mis testículos que se tiene que convertir en un espermatozoide tiene que reducir a la mitad esos 46 cromosomas. No lo hace como si nosotros tuviésemos una baraja de cartas en la que yo descarto por aquí 23 cartas y otras 23, sino que las baraja entre ellas, las baraja bien, de manera que todos mis hijos van a ser hermanos, pero distintos entre ellos. Esto es lo que explica por qué mi hermano y yo, aunque compartamos un porcentaje muy elevado del ADN, no somos clones, no somos idénticos. Pues si yo me equivoco y en vez de repartir en este montocito 23, reparto 24, ese espermatozoide luego, si acaba fecundando al óvulo, va a acabar desarrollando una trisomía de 21, una trisomía de 18 y eso va a causar la enfermedad del síndrome de Down, el síndrome de Edwards, lo que causa en cuestión. ¿Cuál es la de Edward? Que no la conozco. Trisomía del 18. Es un síndrome que causa también con problemas neurológicos, un síndrome así también bastante severo, con problemas del desarrollo y también es una enfermedad grave. Vale. Eso, que cuando has mencionado el tema de la in vitro y de cómo se manejan, me da curiosidad eso, cómo se maneja a nivel instrumental células tan pequeñas, ¿cómo se hace? Pues por una parte necesitamos obtener los espermatozoides del hombre, que es de manera como se ha hecho toda la vida, a partir de una masturbación. Sí. Es cierto que hay algunos problemas en los que pues, es necesario, aunque no es la situación ideal, extraerlos directamente del testículo, porque hay problemas con el líquido seminal o porque hay pues, a lo mejor problemas anatómicos de algún otro tipo. Entonces, en ese caso, se obtienen directamente del testículo los espermatozoides y se intentan madurar. ¿Por qué? Porque los espermatozoides maduran una vez salen del testículo, es decir, a partir del epidídimo y durante todo el trayecto, hasta que llegan al óvulo, se considera que el espermatozoide está madurando. Sabemos que un espermatozoide testicular por sí mismo lo tiene prácticamente imposible para activar el óvulo. Entonces, se madura in vitro en una placa de laboratorio, se deja cultivando. El óvulo se obtiene de una manera un poco más invasiva porque hay que estimular hormonalmente a la mujer para que entre en ciclo en la fase de ovulación. Sí. Se utilizan hormonas similares a la progesterona, a los estrógenos que suceden en el organismo y una vez se mide por una foliculometría, es decir, una ecografía de los ovarios, se ve que ya hay varios óvulos en esa ovulación. Normalmente en cada ciclo hay un óvulo que se activa y que se libera. Puede suceder que haya dos y por eso a veces hay hay mellizos, también puede haber gemelos, pero es a partir de otro mecanismo. Pero es una cuestión rara estadísticamente hablando que existan mellizos. Nosotros lo que hacemos con esta estimulación es aumentar mucho el número de óvulos en este ciclo, es decir, se intenta que haya pues 7, 8, 9, 10, incluso 14. Y a partir de aquí hay que hacer una punción en el ovario y extraer esos óvulos. Se cultivan in vitro en el laboratorio hasta que se
mezclan en la misma placa de laboratorio y sucede la fecundación de forma natural. Despectivamente se ha llamado mucho a estos bebés probeta, Sí, pensando que la fecundación sucede en una probeta, pero no sucede en una placa de laboratorio, la típica placa sí, Petri redondita sí, que tenemos hasta un emoji en sí. WhatsApp, pues ahí es donde sucede a nivel instrumental la fecundación in vitro. Vale. Y Adrián, ¿tú crees que todos tenemos derecho a ser padres? Yo no creo que todos tengamos derecho a ser padres en un sentido absoluto. Es decir, yo no podría reclamar, si tuviese un problema y no pudiese ser padre, no podría reclamar que el Estado o que cualquier tercer agente me garantizase que yo voy a ser padre a nivel genético, Por ahí voy. a nivel biológico, pero sí creo en él en el sentido de derecho positivo. Es decir, creo que es un derecho que nadie puede subvertir, nadie puede negarte el derecho a ser padre. Dicho de otra manera, por dejarlo un poco más claro, tenemos derechos que sí que son positivos y por los que nadie nos puede negar. Nadie puede negarme a mí el derecho a sobrevivir, por ejemplo, cuando yo voy a un hospital. O Sí, sea, o el derecho ya no a sobrevivir, porque es una cuestión estadística o probabilística, el derecho a tratarme. Si existe una enfermedad en España para la que hay un tratamiento, el Estado no me puede negar el derecho a sí. tratarme. A mí no se me puede negar, por ejemplo, la insulina siendo una persona con diabetes porque es algo que yo necesito para Sí. sobrevivir. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizarme a mí ese tratamiento. Sin embargo, el Estado no tendría por qué garantizarme a mí que yo vaya a ser padre biológico si yo, por ejemplo, pues no tuviese espermatozoides por una Claro, enfermedad determinada. Pero por otra parte, el Estado no puede prohibirme a mí ser padre. De la misma manera que sí que me puede prohibir descargarme pelis pirata, claro. ver el fútbol pirata, jugar a la pelota en un parque determinado, entrar a una discoteca con una indumentaria determinada. Entonces es un derecho muchas veces ambivalente porque la gente cuando habla sobre el derecho a la maternidad no sabe distinguir bien entre esta característica de derecho positivo, el Estado me tiene que garantizar que yo vaya a ser padre, eso no existe, Claro. nadie te tiene que garantizar eso, al menos desde mi punto de vista, pero sí como derecho negativo. Nadie debería poder Eso es. prohibirte que tú tengas ese derecho a reproducirte libremente como tú quieras. Vale. Entonces, claro, las personas que por estos métodos que hemos comentado no pueden llegar a ser padres, eh, en este caso por cuestión de la mujer, en la mayoría de los casos, la gestación subrogada, que tanto se habla últimamente, ¿tú qué piensas de esa alternativa? Yo personalmente estoy en contra de la gestación subrogada porque creo que es una instrumentalización de un cuerpo, lo que hablamos antes de la visión de la mujer como cuerpo vasija. Además aquí entramos en un término que es muy peligroso y es el de, que yo considero que es muy peligroso, y es el de creer que un hijo es ese individuo que porta parte de tu ADN. Porque yo creo que esto biológicamente no se sostiene. Al final la maternidad, y esto es algo que en España, en otros países, a lo mejor en otros países nórdicos, en otros países asiáticos, no se entiende tan así, pero en España sabemos que la maternidad es una cuestión puramente social. Yo siempre que alguien me hace esta pregunta, le pregunto si tiene un test de paternidad de sus padres. No sé si es tu caso. Yo no No, tengo un no lo test de tengo. paternidad, yo no tengo un test genético que diga que mi padre es mi padre y no un señor que se encontró mi madre de fiesta un día determinado. Claro. Y aún así, si hoy en día me hiciese un test de paternidad y yo supiese que mi padre no es mi progenitor genético, lo seguiría queriendo igual, seguiría tratándolo como siempre y seguiríamos teniendo la misma relación como si nunca hubiese tenido ese test. Y yo creo que esto es algo que aplica para lo bueno y para lo malo, para la mayor parte de la población. El que no se hable con su padre te dirá que aunque le hagas un test y te diga que es sangre de su sangre y genes de sus genes, que por el motivo X va a seguir sin hablarse con su padre. Entonces, la gestación subrogada refuerza esa idea biologicista de decir, bueno, es mi hijo, ¿por qué? Porque tiene mis genes y estoy utilizando además a una persona como un medio, no la estoy considerando un fin en sí misma, ¿no? Esta visión kantiana de la dignidad humana, la estoy considerando como un medio para conseguir una idea que además yo creo que es totalmente falsa, la idea biologicista. Y antes te he comentado que tenemos argumentos biológicos para pensar que yo no tengo ni siquiera potestad genética sobre mi descendencia como para llamarlos hijos. Si yo tuviese un hermano gemelo, mi hermano gemelo, yo no tengo ningún tipo de potestad para negar su derecho a ser padre en el sentido negativo. Si él quisiera reproducirse con una persona X, él tiene todo su derecho a hacerlo y yo no podría hacer nada. Claro, él tendría un hijo que yo llamaría mi sobrino, y en España todos estaremos de acuerdo que es mi sobrino, pero genéticamente es mi hijo Claro. porque tenemos las mismas diferencias genéticas respecto a mi padre. Claro, claro. Entonces, seguir utilizando estas uniones
o estos enlaces genéticos para determinar la maternidad o la paternidad, de entrada no me gustan nada. Yo creo que es algo puramente social. Y por otra parte, la gestación subrogada lo que hace es reforzar esta idea de paternidad genética que tampoco me gusta, quitando el hecho del concepto de mujer vasija, de mujer container o contenedor, el concepto de intentar legitimar el uso de una persona como un medio y no como tratarla como un fin en sí misma. Aparte de todas estas cuestiones morales que me parecen deleznables, creo que además refuerza una idea biológica que es contraproducente para la sociedad y que además no tiene una base para poder pensar en ella. Sí, yo estoy de acuerdo. Y claro, es que encima se dan situaciones en las que, claro, hay por una parte la parte genética, por otra parte la parte biológica de quien tiene en su vientre y por otra parte quien le cuida, que en algún caso incluso a lo mejor ni coincide. Entonces tiene tres, digamos, madres que puede elegir y no sé, me parece como una cosa muy loca. Tenemos la madre genética, que en el caso de una gestación subrogada, la madre genética sería la donante de ese óvulo, independientemente de dónde se implante. Tenemos también la madre gestacional, que sería, en este caso, la persona que lleva a cabo la gestación subrogada. Y la madre social, que yo creo que es la única madre que cuenta, que es la persona que va a criar a ese futuro bebé y que lo va a tratar como tal, que va a ejercer sus responsabilidades sociales, legales y morales sobre este individuo. Porque al fin y al cabo, a nivel social, ser padre no es más que ejercer una responsabilidad, Claro. no es nada más. Yo hace unos años escribí un artículo que publiqué con Ji-Young Lee, con una filósofa coreana con la que tengo mucha relación, en la que hablábamos sobre el primer bebé hijo de dos madres, o así lo nombraron los titulares, que había nacido en España, en Mallorca. Era una pareja de mujeres lesbianas que utilizó una técnica de reproducción asistida bajo la cual aparentemente las dos habían gestado a ese bebé. ¿Cómo puede suceder esto? Pues bien, antes te he contado que la fecundación in vitro conseguimos óvulos, conseguimos espermatozoides, sucede la fecundación y ese embrión lo tenemos 5 días en una placa de Petri, este emoji de WhatsApp, hasta que lo transferimos al útero de la madre. Sí. Esta pareja lo que hizo fue utilizar un dispositivo que se llama InvoCell, en el que esta fecundación sucedió en este dispositivo que se había introducido intravaginalmente en una persona de esta pareja, una de las dos madres, y al quinto o al sexto día ese dispositivo se había extraído de la vagina, se habían obtenido los embriones y se habían transferido el resto de semanas de gestación en el útero de la otra mujer. Se llama. El método ropa es una cuestión un poco distinta. Ahora, si quieres lo hablamos. Es un poco distinta. Aquí sí que había habido gestación parcial entre dos mujeres. Vale. Y nosotros aquí hablamos de gestación simbólica. ¿Por qué decimos que es gestación simbólica? Porque la primera gestación, la segunda parte de la gestación, la implantación en el útero, la formación de la placenta y las 40 y pico semanas o 40 semanas de gestación, sí que son imprescindibles en uno de los dos organismos, en una de las dos madres. Pero los primeros 5 días habían sucedido en un dispositivo que precisamente estaba pensado bajo esta idea de la mujer vasija o de la mujer container, porque ese dispositivo, si en vez de introducirlo intravaginalmente en una de sus madres, lo hubiésemos puesto aquí encima de la mesa durante 5 días, iba a estar en unas condiciones de humedad, de temperatura y de pH determinadas y no hubiese requerido de nada por parte de la madre. Claro. Entonces creemos que es un método que sí que puede ser útil para algunas personas que quieran simbólicamente participar en la gestación, pero no podemos considerar que ha habido una gestación real. Lo que tú comentas del método ropa es distinto, porque en el método ropa lo que se entremezclan en parejas de mujeres lesbianas es que una es la madre genética y la otra es la madre gestacional. Sí. Hay una que dona el óvulo y, por lo tanto, el bebé cuando nazca tendrá los genes de esa madre, pero la otra miembro de la pareja será la que geste ese embrión con los genes de su pareja. Aquí lo que hacemos es separar en una pareja de dos mujeres lesbianas, por un lado la maternidad genética y por otra la maternidad gestacional. En INVO lo que hacíamos era, o lo que se hacía, separar la maternidad gestacional en 2 fases, pre y postimplantación. Vale. Claro, es que luego, además, para el hijo de este tipo bueno, para la gestación subrogada, el tema está en que, no sé si tú esto lo sabes, pero yo imagino que habrá un vínculo muy fuerte que se ha desarrollado durante el embarazo y luego el hecho de separar al hijo para dárselo a otra persona. O
sea, creo que ya en sí, en el propio método, se genera como unas consecuencias sobre ese individuo, ¿no? Indudablemente hay un vínculo emocional entre una mujer que está gestando a su bebé y es una de las cuestiones morales por las que me parece deleznable comercializar este vínculo gestacional que sabemos que se va a romper y en la mayoría de los casos, si no en todos, ese vínculo se rompe por una cuestión económica. Es decir, ninguna mujer de forma voluntaria, o casi ninguna mujer de forma voluntaria, hace un tipo de gestación subrogada determinada. Y a nivel a nivel de cuestión biológica, sí que nos encontramos con que hay cierta comunicación, y es algo que se está empezando a estudiar ahora, pero ya se ha descubierto que existe cierta comunicación entre la madre y tanto el embrión como el futuro feto durante toda la gestación. Sabemos que a través de vesículas extracelulares, a partir de moléculas, hay una comunicación entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del futuro bebé Mm. que le ayuda pues a desarrollar su sistema inmunitario, a desarrollar su metabolismo, a desarrollar cuestiones anatómicas también, y evidentemente pues dependerá de quién sea su madre gestacional u otra. Sin embargo, yo, así como creo que el vínculo emocional es algo que no debería romperse nunca, creo que el vínculo biológico es algo que no es relativamente importante, porque sabemos que no es una cuestión que pueda tener una relación con la patología que sea insalvable. Por ejemplo, creo que esto lo vamos a ver más claro de otra manera. Si yo soy donante de esperma anónimo, muchas veces se intenta utilizar la expresión de conocer al donante por cuestiones de salud. Es decir, un hijo debería tener derecho a conocer quién es su padre genético Sí. por cuestiones de salud. Pero sabemos que esto no es cierto porque el propio hijo podría secuenciar su ADN y sin conocer el ADN de su padre podría saber muchísima información sobre las enfermedades que podría tener Vale. únicamente a nivel genético. Entonces yo creo que el vínculo biológico en este caso, en el caso de la gestación subrogada, no es una cuestión que realmente a nivel fisiológico o a nivel patológico importe tanto como el vínculo Ya. Pero emocional. quizás a nivel simbólico también me refiero, por ejemplo, las personas que han sido adoptadas, generalmente se sabe que pues tienen mayores problemas de salud mental vinculado a la idea de saber que fueron abandonados o no fueron tomados por sus padres. Entonces, claro, es distinto porque no es exactamente igual, pero bueno, al fin y al cabo, pues sí que le dieron a cambio de dinero. Entonces, Yo creo que aquí entra una cuestión muy importante y es la diferencia entre emociones y razones. Evidentemente es muy respetable y no hay que invalidar las emociones de ningún tipo de individuo, bajo mi punto de vista, pero creo que hay que pensar muy bien si esas emociones están viniendo del razonamiento correcto o no. Yo, que soy una persona que considera la paternidad o la maternidad como una cuestión exclusivamente social, y yo soy una persona que no le da ningún tipo de importancia a mi maternidad genética ni a mi maternidad biológica, únicamente a mi maternidad social, creo que no sería una cuestión tan importante, o yo creo que no intentaría darle mucho valor a esas emociones, aunque no haya que invalidarlas, porque creo que está muy arraigado en la cuestión sobre cómo definimos ese tipo de maternidad. Si tú entiendes que independientemente de lo que haya sucedido contigo como individuo o incluso la intencionalidad que tuvieron tus progenitores genéticos sobre si fuiste deseado o no fuiste deseado, con respecto a que hay otra persona que sí que ha querido ejercer esa maternidad social, incluso sin tener ningún tipo de vínculo biológico, por lo cual no se ha tenido que ver obligada a llevar a cabo esas tareas sociales de criarte, creo que es una cuestión que a lo mejor es lo menos importante en toda esta escala de problemática ética que tiene ujú, la reproducción asistida. ujú. Y, las mujeres que practican la gestación subrogada, o sea, la mujer que pare al niño, em, hace esto generalmente será el 95% de los 99% por el tema económico. ¿Crees que la solución a esto sería que si realmente tiene un problema económico, que el Estado lo garantice, el cubrir esa dificultad económica, pero prohibir que para ello tenga que vender su propio cuerpo como un container, como dices tú? Yo creo que se debe seguir una estrategia que creo que en España y en general en muchos países de la Unión Europea se está siguiendo muy bien. Por un lado, prohibir la gestación subrogada. Yo creo que es la única vía. Que no se reconozca a un hijo nacido por gestación subrogada como hijo de ese individuo. Que luego sabemos que hay
otro tipo de vías para intentar, pues, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pues realizar una gestación subrogada en otro país y cuando vienes a España hacerle un pasaporte a tu hijo y, claro, un menor de edad con quien está entrando a España, pues le tienes que hacer el pasaporte con la persona que es su tutor legal. Y Sí. en este caso, pues ejerces de padre de facto. Estas cuestiones, pues a veces son insalvables, o a lo mejor si viene un jurista te diría, sí, tenemos estrategias para paliar este tipo de trampeo. Yo las desconozco. Sin embargo, yo no creo que el Estado tenga que garantizar a nadie, como he dicho antes, el hecho de ser padre. Entonces, creo que la única alternativa es una alternativa social y de justicia, intentar replantear nuestro concepto de paternidad y garantizar el derecho a esas mujeres que se encuentran en vulnerabilidad económica, en este tipo de vulnerabilidades, que tengan que recurrir a prácticas que me parecen tan inmorales como la gestación subrogada. Dicho esto, la gestación subrogada, normalmente cuando hablamos de gestación subrogada, antes has dicho el 99% de la gestación subrogada son mujeres que lo hacen Me lo he inventado. por... Y eso es un porcentaje en el que yo, sin conocerlo, estoy bastante de acuerdo. La mayoría de los casos, la amplia mayoría de los casos de gestación subrogada es lo que llamamos vientre de alquiler. Pero no toda la gestación subrogada son vientres de alquiler, son por cuestiones económicas. Hay otro tipo de gestación que se conoce mucho menos porque es prácticamente anecdótica, es la gestación altruista. Sí. El hecho de que si una persona no puede tener un hijo, pues su embrión a lo mejor lo acabe gestando su propia hermana o incluso su madre o una amiga. Yo sí que creo que deberíamos explorar vías para intentar equilibrar, si es que esto fuese posible a nivel legal, la gestación altruista y la permisividad o la legalidad de la gestación altruista versus la prohibición de los vientres de alquiler. Porque creo que son dos formas de gestación subrogada que son dos caras distintas de la misma moneda. La gestación altruista yo creo que es un acto heroico y muy interesante de intentar garantizar la maternidad genética, aunque para mí no sea importante, para algunas personas puede serlo, y que lo hace siempre de forma altruista. En ese sentido, yo creo que es algo que debería poder permitirse. Sin embargo, el vientre de alquiler es precisamente la cara opuesta a la gestación altruista, es la monetización o la mercantilización de esta gestación. Y por ese motivo, entre otros muchos, es por los que yo creo que deberíamos prohibir esa parte de subrogación. Muy interesante. Quería hablar también ahora, Adrián, del aborto. Primero quería hacer la diferenciación de que realmente hay muchísimos abortos espontáneos, que ahora hablaremos de la decisión de abortar. ¿Cómo de frecuentes son los abortos espontáneos? Pues son muy frecuentes. No te podría dar una cifra ahora mismo porque no la tengo en la cabeza, pero se cree que en la mayoría de mujeres ha sucedido algún aborto espontáneo en algún momento de su vida. Algunos incluso indetectables, es decir, que haya habido una fecundación y ni siquiera la mujer haya llegado a saber que ha sucedido esta fecundación y que por lo tanto ha habido un aborto espontáneo. Estos abortos espontáneos, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a aborto espontáneo? Nos referimos a problema o fallo en la implantación, es decir, cuando un óvulo ha sido activado por un espermatozoide en la trompa de Falopio, empieza a desarrollarse y hay algún problema. O ese embrión no llega a implantarse cuando se encuentra en el útero, lo que he comentado anteriormente, que sabemos que con problemas metabólicos y con edad cada vez es más difícil, o bien que haya habido lo que llamamos un arresto del desarrollo. Es decir, nosotros tenemos un óvulo y un espermatozoide que se unen y forman el embrión de una célula. Sí. Ese embrión de una célula se divide en dos células y cada una de estas dos células vuelve a dividirse. Tenemos 4, 8, 16, 32, etc. Que haya un momento en el que de estas sucesivas divisiones celulares, por motivos genéticos o por motivos ambientales que desconocemos, en ambos casos, esa división celular se arresta y el embrión ya no progresa, ya no llega nunca a implantar porque no acaba de desarrollarse como embrión. Ya. Y esto puede suceder en una pareja que ha practicado el coito y que lo estaba buscando y ni siquiera llega a saber, porque es muy difícil detectarlo, que ha habido un aborto de este tipo porque no ha habido ni siquiera implantación. Vale, y a esto se le llama aborto espontáneo, pero un aborto, por ejemplo, cuando está en el mes cuarto, ¿también se le llama aborto espontáneo o tiene otra...? También se le llama aborto espontáneo, lo que pasa que a partir de la cuarta, quinta, sexta semana empiezan a ser cada vez más improbables los abortos, ahora te explicaré por qué, y a partir del cuarto mes realmente es por una cuestión genética muy, muy definida o por una cuestión incluso hereditaria que suceda un aborto espontáneo. Un aborto espontáneo al cuarto mes es una cuestión extremadamente rara, es una anomalía estadística. ¿Por qué son más frecuentes los abortos espontáneos al principio?
por una cuestión de implantación, formación de la placenta. Cuando nosotros vamos a implantar, nosotros, el embrión, si ahora estamos pensando en cada uno de nosotros como un embrión, no estamos en contacto directo con nuestra madre, sino que se forma la placenta, que a mí me gusta decir que es la interfaz. Es como cuando nosotros entramos a internet y nosotros no hablamos al ordenador con ceros y unos, sino que tenemos una web donde clicamos y hacemos distintas cosas. Eso es nuestra interfaz. Eso sería nuestra placenta a nivel de organismo. Si esta placenta se forma incorrectamente, durante las primeras semanas incluso puede funcionar o ser funcional, pero con el paso de las semanas deja de ser óptima, acaba siendo subóptima en su función de mediar en el metabolismo entre la madre y el embrión y acaba llevando o conduciendo a un aborto espontáneo. Claro, porque la placenta, no sé si habrán otros órganos así, pero se considera un órgano y es como, será como de los pocos órganos que aparece un momento dado y luego desaparece. Se considera, de hecho, tejido extraembrionario porque nunca llega a formar parte del bebé per se. Es decir, está formado... Si nosotros hiciésemos un test de ADN a la placenta, este ADN es idéntico al del bebé. Vale. No es idéntico al de la madre. Entonces no es un órgano de la madre, es un órgano del bebé. Y sí es un órgano que desaparece después del nacimiento, pero sobre todo porque es tejido extraembrionario. Nosotros tenemos otros órganos que sí que se atrofian o que sí que pueden llegar incluso a desaparecer durante el desarrollo, pero todos forman parte de lo que es el tejido embrionario, el futuro bebé. Sin embargo, la placenta es un compartimento físicamente separado del bebé. Está en contacto, pues, tejido con tejido, Sí. pero está anatómicamente diferenciado del bebé y por eso no se le considera un órgano, aunque sea genéticamente idéntico al embrión o al feto. No se le considera un órgano embrionario, sino un tejido extraembrionario. Vale. Ahora que mencionas el tema de la placenta como un órgano que luego desaparece, ¿qué otros órganos en el proceso de formarse cambian mucho? Porque claro, no sé, imagino que tú ves un embrión y cómo se desarrolla y es que al principio pues es muy parecido a otros mamíferos. Imagino que hay unos cambios brutales. Tendemos a pensar que un embrión es un mini humano. Nos imaginamos en nuestra vida fetal o embrionaria como nosotros mismos, pero bueno, con dimensiones reducidas. Y eso no es del todo cierto. Si nosotros pensamos en órganos de nuestro cuerpo, rápidamente nos damos cuenta que somos simétricos y bilaterales. Es decir, que si nos parten así por la mitad, somos simétricos a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Tenemos 2 manos, tenemos 2 ojos, tenemos 2 pulmones, pero hay un órgano del sistema digestivo, que es el páncreas, que bueno, está muy implicado en la regulación de la glucosa, del metabolismo. Alteraciones en el páncreas causan distintas formas de diabetes, que únicamente hablamos del páncreas en singular, un único páncreas. Sin embargo, durante el desarrollo embrionario tenemos 2 páncreas. Tenemos nuestro páncreas dorsal o nuestro páncreas de la izquierda, por decirlo de alguna manera, y nuestro páncreas ventral o páncreas de la derecha. Es decir, en el lado derecho tenemos otro páncreas. ¿Desaparece ese páncreas durante el desarrollo embrionario? No del todo, no es que desaparezca, sino que el tubo digestivo empieza a girar y conforme va girando hace que el páncreas de la izquierda se vaya plegando sobre el de la derecha hasta que se tocan y por contacto se fusionan sobre ellos. Entonces nuestro único páncreas que tenemos en nuestra etapa adulta está colocado en la izquierda porque ha ido girando hacia nuestra izquierda todo el tubo digestivo con el estómago y con todos los órganos del tubo digestivo, y estos 2 páncreas se han fusionado en uno solo. Qué fuerte, qué fuerte. Por supuesto, como gira todo el tubo digestivo, el estómago también lo tenemos situado en un situs inversus, en un lugar totalmente invertido al que lo tenemos en la etapa adulta. Vale. Y bueno, siguiendo el tema de los abortos, claro, yo también a donde yo quería llegar es que el aborto, cuando justamente en estas anomalías que dices tú, de que tienes que prácticamente que parir al niño, al casi niño, es un tema como súper tabú. Y claro, en cuanto desde el punto de vista ético, me parece como que socialmente lo estamos haciendo mal en el sentido de que las mujeres acaban de parir a un niño muerto prácticamente niño, y claro, tienen un duelo, básicamente. Es un duelo como si hubieras tenido un hijo y se te hubiera muerto a los meses. Entonces, claro, el tema está en que creo que socialmente está tenemos muy metido el mensaje de, bueno, ya tendrás otro, o sea, no ha llegado a nacer, entonces no es un niño. ¿Tú esto cómo lo ves? Yo creo que ahí se demuestra la instrumentalización que hacemos del embrión
y del feto, que luego muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando se habla de selección o de edición genética en embriones y dicen, no, porque estamos instrumentalizando. Bueno, cuando ya decimos ya tendrás otro, realmente estamos instrumentalizando ese feto, embrión, individuo, bebé, como lo quieras llamar, porque lo que estamos diciendo es tu objetivo es ser padre para tener tú un beneficio, una experiencia o querer vivir lo que tú quieras vivir por cuestiones vitales tuyas, quieres ser padre, no lo has conseguido en este intento, ya lo conseguirás en el siguiente, negando que esa entidad biológica pueda tener una identidad o pueda ser incluso una entidad propia. Eso por una parte. Y por otro, a nivel ya social, no sé cómo ha quedado la cosa, pero sé que desde hace un par de años se luchó bastante para que estos abortos espontáneos, sobre todo en fase gestacional avanzada, a los 4 meses, 6 meses o 7 meses, que es una situación muy compleja porque ya tienes que parir a un feto a lo mejor de 7 semanas, que sería viable y que ha fallecido. Estamos hablando de abortos de a lo mejor pues personas que tienen un accidente de tráfico, un accidente en bici, que tienen un traumatismo y fallece su feto. En ese caso se luchó, y no sé cómo quedó la cosa, la verdad, para que se reconociese como un luto, es decir, que tuvieses los mismos permisos en el trabajo como si hubiese fallecido tu bebé recién nacido, sí. Claro. Sí, por eso, que entonces en este punto de... o sea, me encaja mucho lo que dices tú de que al final es parte de esta instrumentalización o de ver al futuro hijo como simplemente hasta que no ha nacido no tiene como una entidad propia. Entonces, claro, esto está muy ligado a el tema pro aborto o en contra del aborto. Ahora mismo, digamos que hay como un límite, ¿no? A partir de cuál se considera vida o no. No sé si era 12, 15 semanas, algo así. ¿Este límite para ti tiene un sentido? Creo que es la mejor de todas las opciones que existían sobre la mesa. Aquí vamos a intentar hacer una distinción muy clara. Ahora estamos hablando únicamente de aborto voluntario. Eso es. Cuando nosotros estamos hablando de aborto voluntario es la terminación voluntaria del embarazo. Si nosotros consideramos que lo que sucede en el embrión en algún momento se convierte en una persona, cabe preguntarse en qué momento esto es una persona, porque si en un momento determinado es una persona y vamos a cesar el embarazo, entonces podríamos estar hablando de asesinato. La cuestión bioética de fondo del embarazo, del aborto es una y es muy sencilla, y es el estatus del embrión o el estatus del feto. ¿Cuándo es o cuándo no es una persona? Sí. Lo podemos ver desde una perspectiva desde el cuerpo de la mujer, lo podemos ver desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva instrumental, desde una perspectiva de derechos sociales, desde una perspectiva histórica. Se puede ver también desde una cuestión de consentimiento, cómo se produjo ese embarazo, si fue deseado o no deseado, si era evitable o no era evitable. Sí. Pero todos estos aspectos que te he comentado giran en torno, orbitan al estado del embrión. Claro, porque ¿El por embrión mucho es que- una persona o no es una persona? Claro, por mucho que tengas como alrededor muchas circunstancias, en el momento que se considera persona ya sería un asesinato y eso, claro, no lo justificaría nada contextual. Veremos si lo puede justificar algo, pero en principio, intuitivamente, todos pensaríamos que no. Entonces aquí nosotros nos sentamos delante del proceso biológico del desarrollo embrionario y pensamos, no, me encuentro con un óvulo y con un espermatozoide, hasta ahora no hay ninguna persona, estos dos gametos se unen, se fecundan, se forma un cigoto, el embrión de una célula, y este empieza a dividirse, 2 células, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128... A partir del quinto día tenemos ya cientos de células, estas se implantan, el blastocisto, y empieza la implantación embrionaria, es decir, aquí el embrión ya es totalmente dependiente físicamente de la madre, ya no lo podemos tener en una placa Petri en el laboratorio, y cuando llegamos a la semana pues 3-4 empiezan a desarrollarse algunos órganos. No es que se formen los órganos per se, sino que se forman ya algunas estructuras celulares que en el futuro se convertirán en esos órganos. Cuando ya llegamos a la semana, pues al final del primer trimestre, hacia así la semana 12-14, pues ya nos encontramos con un organismo que todavía no tiene corazón, pero tiene una estructura que se le aparece, empieza a tener algo que se le parece al cerebro, aunque no sabemos si está activo, si no está activo. No nos ponemos de acuerdo en lo que es un pensamiento como para saber si en ese cerebro están sucediendo pensamientos. Ya hay pues un sistema digestivo, ya hay cierta capacidad de metabolismo, y conforme esto avanza, hacia la semana 21 o 22,
ya sabemos que en algunos casos, si hubiese un parto de urgencia, en una incubadora, ese feto, a partir de la semana 8 lo llamamos feto, pero es una cuestión únicamente semántica, lo llamamos feto porque no queremos llamarlo embrión. Sabemos que a partir de la semana 21-22 entramos en la zona gris. Hay ciertas probabilidades, no muy altas, de que en las mejores incubadoras que tenemos, que hemos desarrollado tecnológicamente, ese bebé sobreviva y acabe convirtiéndose en un bebé funcional al cabo de los meses. Vale. Quitando la semana 21-22, sabemos que de forma natural, a partir del sexto, séptimo mes, nos encontramos con un grado de prematuridad totalmente aceptable. Un bebé 7-mesino es tan viable como un bebé que ha nacido en la semana número 40, 41 o 42. Entonces, ¿dónde ponemos la barrera para decir esto es una persona o esto no es una persona? Pues hay visiones conservadoras o esencialistas, dentro de las cuales se encuentra la Iglesia, pero no necesariamente están vinculadas a cuestiones religiosas, que dicen, tenemos que ir al origen de todo, nos centramos en el cigoto. Es el primer momento en el que yo biológicamente puedo encontrar algo que es más que la suma de sus partes. Si yo tengo un óvulo y un espermatozoide en una placa de cultivo separados, ahí no diría que hay una persona. Pero si se unen, ahí tengo un embrión y esto es genética y biológicamente distinto a lo anterior, con lo cual yo considero que un embrión de una célula ya es una persona. A partir de aquí, todo lo que sea un aborto, por supuesto, lo van a considerar como un atentado contra una persona porque se está cesando la vida de una persona. Tenemos el otro lado del espectro, aquellos que sostienen que hasta que no nace, independientemente de la semana que sea, aquello no es un individuo, no es una persona. En 2024 hubo un partido, la CUP, que registró una propuesta de ley en el Parlamento de Cataluña para permitir el aborto hasta el día antes del parto. Esto parece ser que ya sucede en Canadá y que en Canadá aparentemente se puede abortar en cualquier momento de la gestación. Y claro, luego en medio nos encontramos con visiones gradualistas, como la de la semana número 12, que nos dicen, bueno, yo creo que es muy difícil determinar cuándo es el parto, porque el parto sabemos que lo podemos inducir. Tenemos muchísimos casos, es otro tema de violencia obstétrica en España, donde en algunas clínicas, sobre todo en las privadas, se te induce el parto el viernes porque el equipo se quiere ir de fin de semana. Vale. Entonces sabemos que el parto no es una fecha que está escrita en tu partida de nacimiento como inamovible. Podríamos haber nacido 3 días antes, 3 días después. Ya no solo eso, lo que te he comentado antes. Una persona embarazada podría tener un accidente grave en la semana 22, o incluso en la 25, y que ese bebé prematuro se le induzca el parto y que ese bebé prematuro, con ciertas posibilidades, no muchas, pero hay ciertas posibilidades, y tenemos casos descritos de bebés que en semana 21-22 han nacido de forma prematura y en una incubadora han sobrevivido y hoy en día son niños de 7-8 años que están haciendo una vida totalmente normal, sin patologías severas. Entonces, claro, no nos podemos ir tampoco al parto. O sea, el extremo de la derecha lo tenemos que descartar. El extremo de la izquierda, el del origen, bueno, es muy difícil determinarlo porque tenemos casos en los que hay un embarazo molar. Es decir, ese embrión de una célula se divide en muchísimas células y en una ecografía nos damos cuenta que ahí no hay tejido embrionario, solamente hay una placenta. Todas esas células se han convertido en tejido extraembrionario. No se ha formado el bebé. Claro, sería un poco hipócrita decir que es una persona algo que no sabemos si se va a convertir en un bebé con toda seguridad o no, porque puede que se convierta en una placenta y todos sabemos que una placenta no es una persona. Entonces, bueno, la visión gradualista, muchos filósofos, muchos bioeticistas dijeron en alguna parte de este camino tenemos que poner una frontera, porque en algún momento de este camino, sabemos que no es al final, sabemos que no es al principio, en algún momento se adquiere el estatus moral de persona. ¿En qué momento? Pues bueno, aquí tenemos una paradoja griega, la paradoja Sorites, que nos destroza por completo este argumento, porque esta paradoja nos pregunta cuántos granos de arroz forman un montón de arroz. Imaginemos que yo aquí sobre la mesa coloco un puñado de granos de arroz. Tú te pones a contarlos uno a uno y hay 134. Vale, si yo te quito 4 granos, tú a lo mejor ni te enteras. Seguirías diciendo que es un montoncito de arroz. Si yo ese montón de arroz lo divido en la mitad y tiro de la mesa una de esas 2 mitades, la otra mitad sigue siendo un montón de granos de arroz y ahora tiene la mitad. Claro, si yo voy quitando de uno en uno, cuando llega un grano de arroz ya no tengo un montón de granos de arroz, pero cuando tenga 10, cuando tenga 15, si tengo un puñado de células, eso es una persona. Si tengo un puñado mucho más grande, eso es una persona.
Y luego tenemos otros criterios que son más esencialistas. Ya no vamos a pensar en cómo de grande es el feto o el embrión o cuántas células tiene. Nosotros sabemos que una persona que ha fallecido, un cadáver, no es una persona y no tiene los mismos derechos que una persona. Y tiene las mismas células que tenía antes de fallecer. Entonces el criterio celular se nos cae un poco. Lo que tenemos ahora es decir, bueno, pues dentro de medio de este proceso tenemos una fase gradual en la que se va adquiriendo el estatus moral del individuo. Si hay un experimento mental que yo creo que es muy intuitivo, te dicen, imagínate que te encuentras en una clínica de reproducción asistida y tú tienes, como en toda clínica, pues tienes muebles, tienes mesas tan bonitas como esta, tienes mujeres que están allí ingresadas porque se están realizando un tratamiento determinado y tienes los incubadores con embriones que están ahí esperando a que llegue el día 5 para ser transferidos. Si hubiese un incendio, ¿qué rescatarías en esa clínica? ¿Qué es lo primero que tú auxiliarías intuitivamente? Los humanos. Los humanos. Y luego, ¿los muebles o los embriones? Pues, me tira los embriones, sí. Claro, o sea, aquí intuitivamente, que esto es lo que muchas personas intuitivamente haríamos, estás asumiendo que un embrión no es algo tan baladí y tan inerte como una mesa, pero tampoco es algo que tenga una plenitud moral como podría tener una mujer de 30 años que está esperando en una clínica a que le hagan un análisis de sangre. Entonces, creemos que se va adquiriendo de forma gradual este estatus moral de la persona. Eso es lo que creen pues, los filósofos que han asesorado a la Unión Europea en esta toma de leyes. Y como hay que poner una línea divisoria en medio, se sitúa cuando se empieza a desarrollar el corazón hasta cierto punto y el cerebro hasta cierto punto, que es entre la semana 13-14 más o menos. ¿A ti te encaja? Yo creo que es, de momento, la mejor opción entre opciones que no son ninguna buena. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la paradoja del montoncito de arroz. Si nosotros tenemos algo que es gradual, nunca va a haber un momento en el que podamos establecer una frontera como si se tratase de la separación entre Francia y España, que sabemos exactamente si este lado del Valle de los Pirineos pertenece a un país o a otro. No vamos a tener el momento exacto, una cuenta atrás en el embarazo en el que digamos, a partir de este segundo ya tenemos una persona y no la tenemos. Entonces creo que es un mal menor. No está exento de problemas este criterio, porque nosotros tenemos problemas para definir la muerte. Siempre hemos dicho que la muerte es el proceso que sucede cuando deja de funcionar nuestro cerebro y nuestro corazón. Hasta aquí todo bien. Una muerte normal sería eso. Pero ¿qué sucede si yo me doy un golpe en la cabeza, entro en muerte cerebral, me llevan al hospital y descubren allí que tengo muerte cerebral? Me han estado reanimando todo el camino y yo, gracias a ventilación asistida, mi corazón sigue funcionando. Pero mi cerebro sabemos que de forma irreversible ha dejado de funcionar. ¿Esa persona está viva o está muerta? Depende mucho de a quién le preguntes. Habrá personas que te digan, no, está muerta porque nunca va a poder estar viva. Por lo tanto, esa persona se puede mantener en ventilación o en coma de pase, que es como se utilizó en muerte clínica, muerte cerebral, que es el término en español, que es el término original en francés que se utilizó. Y se puede utilizar hasta que venga alguien a quien le podamos donar sus órganos. O consideramos que esa persona está viva. Claro, si nosotros consideramos que esa persona está muerta, ¿por qué deberíamos considerar entonces que está viva una entidad biológica en la que solo late el corazón y todavía no se han desarrollado los pensamientos o no se ha desarrollado la capacidad cognitiva? Entonces, bueno, tenemos esta serie de problemas. No hay nada perfecto, no hay una solución única, pero yo creo que de entre todas las opciones disponibles es la más consistente. Vale, entonces tenemos esa límite actualmente y ¿eso es como un límite legal o cómo funciona esto? ¿A partir de las 12-15 semanas? Normalmente es entre las 13-14 en España y en Francia desde hace poco también. Hasta la semana 13-14 tú te puedes hacer una ecografía, tú puedes tomar la decisión que tú quieras de manera totalmente libre. Vale. Y a partir de ahí puede ser por cualquier tipo de criterio, puede ser también no necesariamente por un embarazo no deseado, que es lo que pensamos y lo que sucede en un porcentaje elevado de las veces. Puede ser que te hagan una ecografía y descubran pues que tu hijo tiene síndrome de Down o va a tener síndrome de Down, o que te hagan un test no invasivo prenatal a partir de células de la sangre de la madre. Nosotros encontramos en circulación pequeños fragmentos de ADN del bebé que se están transmitiendo la madre y el hijo constantemente, y podemos secuenciar ese ADN y a lo mejor pues podemos detectar que tiene una enfermedad determinada
y decidir interrumpir el embarazo dentro de esas 13, 14 semanas de forma totalmente legal. Y a partir de ahí, pues es decisión únicamente de los progenitores. Tú que estás como muy metido en este tema, ¿tú en tu caso qué harías si supieras que vas a tener un hijo que tiene una trisomía, por ejemplo, síndrome de Down? ¿Lo tendrías? Me he hecho esta pregunta, a lo mejor, creo que es la pregunta que más veces me habré hecho en mi vida, porque además me encuentro bueno, desde hace años, ¿no? Pero desde los 20 años, pues me he encontrado con pareja, con edad fértil y con la situación de que esto pudiese suceder. Ujú. Tanto la de un embarazo no deseado, aunque siempre pues lo intentas minimizar, pero existe esa posibilidad, como la de un embarazo en la que se descubra que exista una anomalía genética. Yo tiendo a pensar, y esto es algo que he ido cambiando mucho, he cambiado muchísimo de opinión a lo largo de mi vida. Yo creo que la intención aquí sí que cuenta. Y esto es algo totalmente personal. Yo respeto la decisión. No respeto todas las opiniones, porque yo creo que las opiniones no hay que respetarse, que hay que respetar únicamente al individuo. Ujú. Pero sí respeto todas las decisiones que se puedan tomar, porque cada cual sabe los zapatos que utiliza para pisar por la vida, para caminar. Y yo en mi caso creo que la intención es una cuestión muy importante. Si a mí me dijesen que mi hijo va a tener síndrome de Down, por una cuestión de egocentrismo, lo tendría. Por una cuestión de egocentrismo, no en el sentido egocéntrico de mí, sino porque yo pensaría en el yo. Y en el yo es el yo de mi hijo. Y yo sé que si yo tengo un hijo con síndrome de Down, esa persona sería muy feliz. Entonces yo priorizaría su felicidad como individuo por encima de la tranquilidad que yo pueda tener. Y yo sé que seguramente si tuviese ahora mismo con 32 años un hijo con síndrome de Down, por desgracia yo lo sobreviviría por edad. Porque la esperanza de vida de una persona con síndrome de Down está en los 50 y pico. Ya no es solo el retraso cognitivo severo, sino que tienen 500 posibilidades más de padecer cardiomiopatías que pueden ser fulminantes, un ataque al corazón, una angina de pecho de más, 400 veces más posibilidades de sufrir una leucemia o un síndrome mielodisplásico que a lo mejor no tiene cura. Entonces, yo lo tendría porque creo que todos los motivos que a mí se me ocurren para no tener un hijo con síndrome de Down, y respeto las decisiones de quien no lo quiera tener, por supuesto, pero a mí todas las motivos que se me ocurren para no tener un hijo con síndrome de Down están basados en el yo, en que mi vida sería mucho más fácil sin un hijo con síndrome de Down, por supuesto, en que yo dormiría mucho más tranquilo por las noches sabiendo que tengo un hijo con menos posibilidades de que tenga una muerte prematura, una muerte fulminante, una muerte desgarradora, y sabiendo que por ley natural yo debería morirme después que mi hijo. Y como todas las opciones que se me ocurren están basadas en mí, creo que lo tendría porque sé que su existencia sería feliz y no dependería de mí. Muy bueno. Pero respeto todas las decisiones. Quiero decir, es muy complejo. creo que aunque las opiniones se tengan que rebatir, y si viniese ahora mismo una madre de una persona con síndrome de Down y me dijese, tú no sabes de lo que estás hablando, yo tengo un hijo con síndrome de Down, le diría que tiene toda la razón del mundo y que ella habla desde la experiencia y yo no puedo decir nada. Claro, sí, es muy complejo. Bueno, quería pasar ahora a un tema que es como más de todo lo que hemos comentado, selección de embriones, edición. Lo voy a hacer bastante breve porque nos hemos ido un montón en el tema de fertilidad que estaba súper interesante, y ya otro día, si te apetece, te vienes y seguimos porque tengo ahí un montón de cosas. Básicamente quería empezar esta última parte hablando del tema de la selección de embriones. No sé si conoces la empresa Nucleus Genomics. No la conozco, ¿no? Bueno, básicamente es una empresa estadounidense. Como aquí en España no es legal la selección de embriones, básicamente lo que hacen es que Ya sé cuál es, sí. tú envías los embriones, ellos hacen el estudio genético y luego envían de vuelta los seleccionados, ¿no? Bueno, quería saber de a priori qué te parece la selección de embriones. Yo creo que aquí tenemos que separar dos cosas. La primera, Nucleus Genomics lo que está haciendo es parte pseudocientífica y otra parte es paracientífica, por decirlo de alguna manera. No tienen datos suficientes para hacer las afirmaciones. Para que nos pongamos en contexto, para quien no sepa lo que es Nucleus Genomics, ahora he caído, no le ponía nombre, pero ahora he caído la empresa que es. Es una empresa que se dedica a secuenciar embriones, que claro, sucede que cuando nosotros nos sometemos a una fecundación in vitro, nosotros no fecundamos un único óvulo. En cada ciclo sí que hay un óvulo, pero antes he comentado que estimulamos a la mujer para que ovule más de un óvulo por ciclo, entonces tenemos a lo mejor 6-7 óvulos fecundados. No podemos transferir 7 óvulos de golpe porque sucedería lo que sucedía antiguamente, ¿no? Que nos encontramos en las revistas, en el Hola y en Lecturas. Mujer en la India tiene 9 hijos, claro, porque le han transferido
9 embriones y los 9 han Vale, o implantado. sea, eso no ha sido natural, eso ha sido por un Sí, sí, tratamiento. siempre, eso ha sido siempre por un tratamiento. De forma natural puede una persona tener mellizos, por supuesto, pero no 9. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Que en España, por ley, no se pueden implantar más de 3. A mínimo que tengamos 4 embriones fecundados, hay que elegir cuál se transfiere. Sí. Y normalmente, aquí sí que instrumentalizamos al embrión, que es algo que antes algunos sectores se llevaban las manos a la cabeza y nosotros también lo hemos hecho. ¿Qué embriones se decide cuál se va a transferir? Pues como una pareja llega a una clínica de reproducción asistida con la idea de tener un hijo, se transfiere aquel que tiene más probabilidades de que implante. Se hacen pues vídeos de timelapse, se hacen pruebas genéticas únicamente para determinar cuál tiene más probabilidades de implantar, por la forma, por la cinética, el que está más preparado. Entonces, independientemente de la salud que pueda tener ese futuro bebé o ese futuro individuo, se transfiere normalmente a aquel que sepamos seguro que va a implantar. ¿Por qué? Porque el objetivo es tener un recién nacido vivo. Entonces, si yo tengo 2 embriones y uno me dicen que le cuesta un poco progresar y el otro en cultivo progresa muy bien, me van a transferir el que progresa muy bien porque yo quiero ser madre. Y con el otro no me quiero arriesgar tanto. ¿Qué sucede? Que al abrir esta caja negra, ahora podemos hacer test genéticos y conocer no solo las posibilidades o las probabilidades de implantar, sino todo su ADN. Yo puedo saber si un embrión es portador del cromosoma Y y por lo tanto se va a desarrollar en un principio como si fuese un hombre a nivel biológico, un hombre tal cual, Sí. con gónadas masculinas, quiero decir, o si tiene 2 cromosomas X y por lo tanto se va a desarrollar a nivel gonadal como una mujer, es decir, pues va a desarrollar genitales externos de mujer, caracteres sexuales secundarios de mujer, etc. También puedo determinar qué tipo de enfermedades puede tener o no. No te permiten ver todas las enfermedades genéticas a nivel de ley, pero legalmente sí que podemos determinar pues, si hay enfermedades que son muy, muy graves, como por ejemplo una fibrosis quística u otras enfermedades que sepamos que van a causar pues, una muerte prematura o una muerte muy grave. ¿Qué sucede? De nuevo, con Nucleus Genomics nos encontramos una empresa que cree que te puede estimar la esperanza de vida de un individuo a partir de datos genómicos. Esto es totalmente pseudocientífico. Ellos tienen su inteligencia artificial, ellos tienen sus algoritmos para determinar esto, pero es algo que no se puede determinar a nivel científico. También intentan pues, determinar algunos aspectos psicosociales, Nucleus Genomics u otras empresas. Sí. ¿Qué capacidad va a tener esa persona pues, de ser más resistente a la depresión o de ser más extrovertida, más introvertida? Todo esto es totalmente falso. No tenemos correlaciones claras, ni sabemos siquiera que la genética y no los aspectos epigenéticos, ambientales o sociales estén implicados aquí. Por lo tanto, lo que hace Nucleus Genomics es totalmente pseudocientífico, es un timo y es tirar el dinero porque no hay ninguna base científica que respalde las afirmaciones que ellos hacen. Dicho esto, y ya desmontando un poco la farsa de Nucleus Genomics, eso no significa que nosotros no podamos obtener información científica a partir de estos embriones que hoy en día por ley nos están prohibiendo. Por ejemplo, cuando vamos a implantar un embrión, yo no puedo saber si ese embrión es XX y va a ser una niña o es XY y va a ser un niño. Y no lo puedo decidir. Sin embargo, podría hacerlo. No lo puedo hacer por una cuestión legal, pero a nivel científico lo podría hacer. Nosotros también conocemos otros genes que están involucrados en cuestiones psicosociales. Hay un paper en Nature de Sergio Capri en el año 2003 que detecta por primera vez que ciertas variantes en unos transportadores de serotonina hacen que algunas personas en el trabajo o en ambientes de competición de deporte sean más propensas o no a una depresión. Entonces sí que hay cuestiones genéticas que nosotros, entre comillas, podemos determinar. Por supuesto, no se puede determinar la personalidad de un individuo únicamente a partir de los genes. Eso sería una visión muy reduccionista. Pero sí que podemos saber ciertas informaciones a nivel genético que nos podrían permitir saber algunos aspectos de ese futuro recién nacido vivo y que hoy en día a nivel legal no podemos utilizar porque se utiliza únicamente con fines terapéuticos. Claro, eso a nivel complejo, como tú dices, personalidad, ciertos rasgos no se puede predecir hoy en día,
pero a lo mejor la parte de que Nucleus Genomics sí que puede hacer bien y quizás son temas más genéticos, a lo mejor la altura, incluso algunas enfermedades a lo mejor que están asociadas a ciertos genes, eso sí que lo podría hacer. Enfermedades que están relacionadas a ciertos genes y que no son letales sí que lo puede hacer. Por ejemplo, sí que se podría saber la probabilidad, porque muchas veces las enfermedades no son blanco o negro. Si hay una trisomía del 21, hay una correlación del 100%. Ese embrión va a desarrollar un síndrome de Down. Pero nosotros podemos tener una mutación en una queratina determinada, en un gen determinado, y tener una probabilidad de un 80% de desarrollar cáncer de próstata o una probabilidad de un 20% de desarrollar un cáncer de pulmón determinado. Eso sí que lo podemos determinar a nivel genético antes de que se implante ese embrión. ¿Qué sucede? Que a nivel legal no se permite porque es una cuestión probabilística y porque muchas veces son enfermedades que no van a conducir directamente a la muerte del individuo. Imaginemos que yo puedo determinar la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 de un individuo, que es algo muy complejo porque también interviene el nivel de vida, la sedentariedad y Sí, otras cuestiones de epigenética, por sí. llamarlo de alguna manera. Pero si yo puedo saber a nivel cromosómico o a nivel genético puro las probabilidades que va a tener un individuo de desarrollar obesidad, esto no es algo que vaya a condicionar su vida de forma irreversible, porque con el tiempo hemos desarrollado tratamientos, tenemos terapias para intentar revertirlo, por lo tanto se considera que no es necesario o que no es un factor que a ti como progenitor te debería preocupar a la hora de seleccionar un embrión u otro. Pero hay cuestiones como una fibrosis quística que son totalmente irreversibles. O hay cuestiones como podría ser una enfermedad de Huntington, que sabemos que ese individuo va a morir y va a fallecer además después de un largo deterioro cognitivo, motor, y eso sí que se puede evitar no seleccionando ese embrión, Claro. descartándolo. O sea, claro, yo es que como lo veo, o sea, yo sé que hoy en día esto está mal visto, ¿no? Pero el tema este de la selección y tal. Pero realmente, si me lo planteo, digo, si puedo tomar una decisión para que el hijo que vaya a nacer tenga menos problemas, ya sea algo grave o ya sea incluso, a lo mejor, aunque no sea algo tan grave, realmente, una vez lo sé y puedo hacer algo, está un poco en mi responsabilidad tomar una decisión y seleccionar un embrión que pueda ser más feliz. ¿Tú qué piensas? Uno podría pensar lo que tú acabas de comentar, pero entonces tendríamos objeciones un poquito serias. Por ejemplo, yo puedo pensar que tengo la responsabilidad de conseguir la mayor felicidad en base biológica para mi futuro hijo. Pero otras personas te dirían que esa no es la tarea de un padre, que la tarea de un padre es el amor más puro de todos, ¿no? Al final, todos sabemos que el amor más puro que vamos a tener en nuestra vida es el de nuestros padres, el de nuestra madre y el de nuestro padre, que es el amor de una persona que te va a querer tal y como eres. En el momento en el que tú estás seleccionando el embrión, que tiene unas características determinadas, algunas personas te dirán que estás condicionando tu amor en base a ciertos genes o a cierta genética. Tenemos también otros problemas. Ya no solo estamos hablando de cuestiones que sean fatales, ¿no? Como una enfermedad de Huntington o como una fibrosis quística, sino que tenemos cuestiones que no necesariamente son fatales para el individuo. Me remito a lo que comentaba antes, el síndrome de Down. Si le preguntásemos a personas que tienen síndrome de Down si son felices, estoy segurísimo, y a lo mejor incluso hay estudios, que yo no los conozco, que te responderían mucho más positivamente que si cogemos a una cohorte aleatoria Sí, aquí en Elche de personas que no tengan síndrome de Down y les preguntas qué nivel de felicidad tienen en su vida. sí. Entonces ahí ya no estás pensando solamente en tu hijo, sino que estás pensando en ti. Hay otro tercer punto que has comentado. Enfermedades que no necesariamente son graves, porque bueno, sabemos que un síndrome de Down no es únicamente el problema cognitivo, sino muchos otros problemas asociados. Mm. Pero ¿qué sucede con una obesidad, que podríamos pensar que es algo mucho más leve? ¿Qué sucede con una diabetes, que hoy en día tenemos incluso tratamiento? Que lo que hoy en día estamos llamando enfermedad puede que en un futuro no lo sea. Cuando yo soy del año 93, cuando yo nací, seguramente si le preguntabas a mis padres o a la gente de la edad de mis padres, su mayor preocupación en aquella época sería qué iban a hacer cuando se acabase el petróleo, porque los coches iban con petróleo, porque Mm. todo iba con petróleo. Y hoy en día, yo creo que si le preguntas a un chico que está en primero de bachillerato por el petróleo, no se plantean, no sabe realmente ni para qué funciona, porque a lo mejor su padre tiene un coche eléctrico, Mm. porque viven enganchados a la batería del móvil. Entonces, un defensor del biooptimismo te diría que lo que tú hoy en día llamas enfermedad, obesidad, diabetes, enfermedades menores, puede que en un futuro ni siquiera exista esa enfermedad. Y que por lo tanto tú estás negándole la existencia a un individuo que puede tener una existencia totalmente normal en un futuro.
Hay un experimento mental que plantea Derek Parfit en un libro que se llama Razones y Personas, que habla mucho sobre estos dilemas éticos de la reproducción, en el que él se plantea un escenario en el que una pareja de españoles se va a vivir a Chernóbil. En Chernóbil hay ciertos niveles de radiación en el ambiente, con lo cual ellos adquieren ciertas mutaciones que pasan a su descendencia. Y ese hijo, cuando nace, se queja. Le dice a sus padres: oye, ya me podríais haber tenido en Elche, que el ambiente era normal y yo hubiese sido la misma persona y no hubiese tenido pues estos problemas genéticos asociados a las mutaciones de la radiación de Chernóbil. Entonces Derek Parfit, él lo que comenta es que si tú hubieses nacido aquí en Elche, hubieses nacido de otro óvulo, de otro espermatozoide, y por lo tanto serías una persona totalmente distinta. Con lo cual tus únicas posibilidades eran o existir siendo el niño mutado de Chernóbil o no existir. Sí. Por lo tanto, si tú tienes algo que no es muy grave, en mi caso yo tengo diabetes tipo 1, lo que ha sonado antes era mi bomba de insulina. Lo he pensado, sí. En ese caso, yo, si tengo que elegir entre no existir o vivir la vida que he vivido con diabetes imperfecta, sí, pero bueno, tampoco es algo que me haya supuesto, visto a posteriori, un gran problema biológico, te diría que me quedo con mi existencia 100%, que yo no hipotecaría todo lo que he vivido por esta enfermedad que tengo. Entonces, pues bueno, tener ese tipo de planteamientos pues genera estas objeciones que te he señalado. Es cierto que hay filósofos, Julian Savulescu, que él acuñó un término que se llama principio de beneficencia procreativa. Si nosotros tenemos que seleccionar varios embriones, tú estás obligado a seleccionar el embrión que mejor vida va a tener, que más feliz va a ser, pero no solo a nivel genético, a nivel de enfermedades, sino a nivel social. Aquí sienta un precedente social y biológico para mí muy grave, y es el de amoldar nuestras herramientas genéticas, el modificar la naturaleza o jugar con la naturaleza, si lo prefieres, para apoyar nuestros defectos estructurales sociales. ¿Qué sucede? Que si yo tengo que seleccionar entre 4 embriones, uno solo para implantar, y tengo que seguir este principio de beneficencia procreativa, yo sé que seguramente la persona o el individuo que más feliz va a ser el que sea hombre. Porque por desgracia, si nosotros cogemos los sueldos de hombres y de mujeres, alguien podría decir los hombres tienen sueldos más altos. A lo mejor hay seguro menos tasa de violación en hombres, a lo mejor hay menos tasa de agresión en hombres. Si nosotros cogemos los números, aquí hay que discriminar a una parte importante de la población. Otros filósofos, o incluso yo mismo, lo que te diría es que no creo que tengamos que seleccionar en base al que va a tener la vida más feliz, sino que tenemos que esforzarnos en construir una sociedad para que, independientemente de si ahí hay un cromosoma Y o 2 cromosomas X, ese individuo tenga las mismas posibilidades de ser feliz independientemente de su genética. Y eso solamente pasa por los que ya hemos nacido y los que estamos trabajando, construyendo la sociedad, ¿no? que va en este camino. Muy interesante, muy interesante. Pues nada, Adrián, lo vamos a dejar aquí porque quiero invitarte otro día, si de verdad estás invitadísimo a hablar de genética, porque se me ha quedado un montón de cosas que me encantaría que me comentaras. Entonces, nada, ha sido un placer. Si quieres, para los que nos estén escuchando, comenta un poco dónde pueden encontrarte y libros que has sacado y tal, y así pues te pueden investigar un poquito más. Yo divulgo en Instagram, en mi canal, @villalbaciencia, en Twitter también, y a nivel de libros sí que es verdad que soy bastante activo escribiendo libros. Me gustaría recomendar 3. El último que he escrito con mi amigo Daniel Pellicer sobre embriología humana, en el que explicamos cuestiones de reproducción asistida y demás. Otro libro que también quiero recomendar es Explorando la medicina del futuro, en el que hablo no únicamente de reproducción, sino de terapias que muy probablemente veremos en un futuro. Y de hecho, ese libro se publicó hace 2 años y ya hay algunas terapias que se predijeron, entre comillas, en ese libro que hoy en día están aprobadas y se están aplicando en la clínica, como edición genética pues para globinopatías y algunas enfermedades raras. Y el último es, pues yo creo que mi ojito derecho de todos los libros en los que he participado, Genes, que es un libro que coordino y en el que también participo en un capítulo con otros 15 divulgadores, en el que intentamos hacer una especie de Biblia de la genética para que todo el mundo entienda lo que es la genética, porque creo que tenemos por delante un siglo XXI donde se vienen muchas curvas, biológicamente hablando, sí. Y saber de genética pues va a ser como saber las 4 reglas que decían nuestros abuelos de sumar, restar, multiplicar y dividir. Totalmente. Pues nada, Adrián, ha sido un placer. La verdad, el placer es mío. Ha sido muy fácil contigo porque te hago una pregunta y lo tienes súper trillado y sabes cómo responder. O sea, ha sido muy fácil. Nada, te agradezco que hayas venido y nada, nos vemos a la próxima. Bueno, y a todos los que estáis ahí, nada, pues gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.